Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con la clase que se ha programado para el día de hoy. Los temas propuestos son los números racionales y lo que son las expresiones fraccionarias y decimales de un número racional. Bien, el objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados con las fracciones mediante la explicación y ejemplificación de los mismos para que nuestros estudiantes no tengan ningún inconveniente al momento de realizar sus tareas y los test que están propuestos. El índice de contenidos que vamos a abordar el día de hoy, tenemos el objetivo que lo mencioné hace un momentito, lo que son los números racionales, la interpretación de fracciones, lo que son las fracciones equivalentes, ejercicios de ejemplos, expresiones decimales, paso de fracción a decimal y la clasificación de los decimales. Vale recordarles que en el transcurso de la clase, si ustedes tienen alguna preguntita, por favor, pueden hacérmelo saber, pueden interrumpir la clase y me hacen nomás cualquier pregunta. Vamos a ver ahorita, ¿alguien tiene idea de lo que es una expresión fraccionaria en palabras simples? De pronto que me pueda ayudar. Tengo que también recordarles que las participaciones que ustedes me hagan en la clase son tomadas en cuenta en cada unidad. Después si les falta algún Buenos puntito. días, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Alguien de pronto tiene algún aporte? ¿Ha leído de lo que es una expresión fraccionaria? ¿Cómo la puede definir en simples palabras? Es una división. Exactamente, sí. ¿Algo más? Es una división de solo es. Básicamente es eso, ¿no es cierto? ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Yo soy la representante de Junior. ¿Junior qué? Ayaroso. Ya. Bien, sí, justamente eso, una expresión fraccionaria es el cociente, se puede decir, de dos números. En este caso tenemos el numerador y el denominador. A nosotros cuando nos hablan siempre de una expresión fraccionaria, vale recordar que están hablando de una expresión que tiene su parte de arriba, que se le denomina numerador, y su parte de abajo de la línea de fracción, que se le denomina denominador. Ya, en este caso nosotros para obtener un resultado de una expresión fraccionaria, lo único que debemos hacer es dividir el numerador para el denominador y ya obtenemos el resultado en decimales. Me parece que por ahí también iba direccionada la tarea que tienen ustedes en la plataforma. Lo único que tienen que hacer es dividir el numerador para el denominador y así es como lo convierte una fracción en términos decimales. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fracciones equivalentes. ¿Qué nos dice que dos fracciones son equivalentes cuando expresan la misma porción de la unidad? Como se puede ver en este gráfico. Dos fracciones equivalentes tienen el mismo valor numérico. ¿Qué quiere decir que tienen el mismo valor numérico? Si yo divido este numerador, 2/5, si yo divido 2 para 5, el resultado me da 0,4. Si yo divido 4 para 10, denme un momentito. Perdón, señorita, voy a desactivarle el audio. Buenos días, licenciada. Buenos días, estimado. Buenos días, licenciada, perdón. No se preocupen, tengan la bondad de desactivar los micrófonos. Ya. Les decía, dos fracciones equivalentes tienen el mismo valor numérico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo divido el numerador para el denominador, me va a dar exactamente el mismo valor. Cuando al dividir el numerador para el denominador me da exactamente el mismo valor, esto quiere decir que estas fracciones son equivalentes. Entonces, aquí yo divido 2 para 5, me da igual a 0,4. Si yo divido 4 para 10, el resultado me da a 0,4. Entonces aquí yo puedo decir que estas dos fracciones, esta fracción de aquí inicial con esta fracción secundaria son equivalentes. ¿Hasta ahí sí les quedó claro cuándo es fracción equivalente en la división?
Sí. Muy bien, ya. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Dice, divide, expresa en forma decimal y comprueba que las fracciones, estas tres fracciones son equivalentes. Yo tengo dos maneras de comprobar nosotros, bueno, la regla de matemáticas nos da dos maneras de comprobar si las fracciones son o no equivalentes. En este caso nosotros podemos dividir el numerador para el denominador de cada fracción y si el resultado es el mismo, decimos que estamos hablando de una fracción equivalente. Ya, también el otro método para llegar a determinar si una fracción es o no equivalente es el siguiente. Nosotros podemos multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Entonces, prácticamente se hace una multiplicación en X. Lo que yo hago es multiplicar 1 por 8 me da 8, ¿no es cierto? Y 4 por 2 me da 8. Entonces, aquí también puedo comprobar que es una fracción equivalente. Si al dividir numerador y denominador me da lo mismo, pues también es otra manera de comprobar si las fracciones son equivalentes. No sé si hasta ahí me hice entender cuáles son las dos maneras de yo comprobar cómo determino si una función, si una fracción es o no equivalente. Profe, perdón la pregunta. Dígame. Cuando comprobamos, por ejemplo, ahí estoy viendo, debemos hacer una multiplicación. Si en las dos comprobaciones nos sale igual, entonces es una fracción equivalente, ¿verdad? Sí, yo puedo, como les digo, hay dos maneras muy sencillas. Primerito, puedo dividir 1 para 4. ¿A cómo me da 1 para 4? Uno dividido para 4 me da a 0,25, ¿no es cierto? Ya, y también divido 2 para 8. Si yo divido 2 para 8, también me da 0,25. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos fracciones han sido equivalentes. Ya, la otra manera de saber si es o no una fracción equivalente es multiplicando en X. Así, tal cual lo hice aquí. 1 por 8 me da 8. Y 4 por 2 me da 8. 8 es igual a 8. Comprobé que estas dos fracciones de aquí son equivalentes. ¿Ya? Ahora, para yo comprobar que estas dos de acá también son equivalentes, porque el ejercicio es lo que nos pide, que compruebe que estas fracciones son equivalentes. Entonces, yo voy a comprobar la primera con la segunda y la segunda con la tercera. Para yo comprobar que la segunda es equivalente con la tercera, yo, de preferencia para mí, yo lo hago multiplicando, pero ahí ya es el método como ustedes quieran utilizar. Entonces, yo multiplico 2 por 12 me da 24 y 8 por 3 también es 24. Entonces, aquí yo ya compruebo que estas fracciones son equivalentes por el método de la multiplicación. Pero si ustedes desean hacerlo por el método de la división, como les dije hace un momentito, son dos maneras de llegar al mismo fin. ¿Cuál es el fin? Determinar qué fracción es o no es equivalente. No sé si ahí ya me hice entender mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para continuar? No, licenciada, sí entendí. Ya, Sí, yo también, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Expresión decimal de un número racional. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Alguien tiene algún aporte tal vez? ¿Qué es una expresión decimal de un número racional? Estamos hablando prácticamente de lo mismo del principio, ¿no es cierto? Una división. Para nosotros expresar en forma decimal, lo que tenemos que hacer es una división, dividir la fracción. Pero al momento de nosotros dividir ese resultado que nos genera, ese resultado decimal, puede ser interpretado como decimal exacto, decimal periódico puro, decimal periódico mixto y así un sinnúmero de nombres que se le pueden dar a los tipos de decimales que existen. ¿Qué nos dice la teoría? Ya sabes que una fracción es una división indicada cuyo resultado es un decimal exacto o un decimal periódico. Nosotros tenemos aquí una división. Si divido 3 para 5,
nos da a 0,6. 0,6 sin ningún otro decimal. A esto lo llamamos nosotros decimal exacto. Cuando al dividir, por ejemplo, en este caso 5 para 3, nos da a 1,66666 y así una serie repetitivas de 6. Lo que vamos a hacer es colocar una rayita sobre el único número que se repite y nosotros lo vamos a llamar decimal periódico puro. ¿Por qué puro? Porque el 6 se va a repetir infinitas veces. Si nosotros dividimos... Ya, si nosotros dividimos 5 para 6, nos da un resultado de 0,833333. Esto nos da un decimal periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque antes del periódico puro, antes del 3 que se repite una infinidad de veces, también tenemos el número 8. No es periódico puro porque no está solamente el 3 repitiéndose al infinito. También tenemos un número que le antecede al 3, que es el 8. Por eso decimos que es un decimal periódico mixto. Toda fracción se puede pasar a forma decimal. Para ello, lo único que tenemos que hacer, como les dije al inicio, es dividir el numerador para el denominador. Aquí tenemos la clasificación de los números decimales. Como les decía, los decimales pueden clasificarse en exactos y en infinitos. Los exactos son, como ya les había mencionado anteriormente, los que solamente tienen, por ejemplo, el resultado de esta división anterior. Me dio 3 dividido para 5, 0,6. Ahí termina, no tiene más decimales. Vamos con los decimales infinitos que se dividen en periódicos y en no periódicos. Los periódicos se dividen en periódicos puros y periódicos mixtos. Y los no periódicos son aquellos que tienden a tener un valor decimal infinito, pero ninguno se repite, no va de manera repetitiva, una secuencia. Tenemos más ejemplos de lo que son los tipos de decimales. Decimales exactos. Si nosotros dividimos 4 para 8, nos da 0,5. Ahí se terminan los decimales, no hay más. Si divido 6 para 8, me da 0,75. Sigue siendo un decimal exacto. Vamos con los decimales periódicos puros. Si yo divido 2 para 3, me da a 0,66666 y lo minimizamos la forma de expresarlo únicamente colocándole una rayita sobre el decimal que se repite hacia el infinito. De igual manera, si dividimos 7 para 9, nos da 0,777 tendiente al infinito. Entonces, lo único que hacemos es colocarle una rayita sobre el número que se repite infinitas veces. El decimal periódico mixto. Si nosotros dividimos 37 para 30, nos da a 1,2333333. ¿Qué es lo que hacemos? Colocarle una rayita sobre el número 3. Esta rayita me indica que el 3 se repite infinitas veces. Si divido 5 para 6, me da 0,83333. ¿Qué indica? Este 3, pues que se repite infinitas veces el número 3 en este caso. Y los decimales infinitos no periódicos, cuando no tienen una secuencia repetitiva, cuando nosotros dividimos ciertos números y en el resultado decimal no existen secuencias repetitivas. No sé, estimados estudiantes, ahorita necesito que me ayuden identificando qué fracción es equivalente y cuál no. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Para que les quede clarito, vamos resolviéndolo iguales. Este ejercicio está bastante parecido a lo que tienen ustedes en la plataforma, la tarea de la unidad 1. Por ejemplo, ya les dije, ustedes pueden hacerlo mediante la multiplicación en X o dividiendo. Ya saben que si multiplico en X, me tiene que dar el resultado el mismo, tanto de la multiplicación del numerador de la primera con el denominador de la segunda, como del denominador de la primera con el numerador de la segunda. Entonces ahí decimos que son fracciones equivalentes.
¿Alguien que me ayude con el segundo ejercicio o lo hacemos de manera conjunta? ¿Esta fracción de aquí es o no es equivalente? Sí es equivalente, ¿Por qué? porque da lo mismo. 7 por 4, 21 y 21 por 1, 21. A ver, 7 por 4 es 21. Ah, 28, perdón. Entonces, no es- Es equivalente, licenciada. Sí, no es equivalente, ¿verdad? No es equivalente. Exactamente. Ya, vamos con la segunda. ¿Es equivalente o no es equivalente? 28 por 2, sí es equivalente. Sí, ¿Por qué es equivalente? ¿Por qué es porque equivalente? coincide. Muy bien, ¿verdad? Sí, Porque da lo sí mismo. es equivalente. 7 por 8 es 56 y 2 por 28 es 56. Vamos con la tercera. Eso no es equivalente. No es, No es. no es equivalente a la segunda, profe. Esta de aquí, la que les estoy señalando, ¿no es equivalente? No, no, profe, todavía no le hice. Esa sí es. Ya, esta sí es. Vamos con esta. Vamos con esta. Eso no es equivalente. No, no creo. A ver, veamos. 12 por 2. No es. No es equivalente. No es equivalente, ¿verdad? 2 por La 12. cuarta tampoco es equivalente, profe. Ya, muy bien. Esta no es equivalente, esta tampoco me dicen que es equivalente, ¿no es cierto? Ya, vamos con esta fila de Sí, acá. profe, ¿Cuál no es es. equivalente y cuál no es equivalente? Por 180, 20 por 9. 2, 4. La quinta sí es equivalente. Esta de aquí sí es equivalente. Sí, esas. Ya. Sácate. Dame más. Ya, vamos con las de acá. ¿Cuál es equivalente y cuál no es equivalente? Disparé. La primera del otro lado sí es equivalente. Ya, esta sí es equivalente. Muy bien, la primera es equivalente, ¿ya? 5 por 3, 15, sí, sí es equivalente. La segunda, No es. ¿Quieres hacer así? Bueno. No es equivalente. Es equivalente. muy bien. La tercera, Cochino. La, Sí, mamá, tú las hiciste. la cuarta tampoco es equivalente, profe. esta. Ujú. No, no es equivalente. Sí, no es equivalente porque sus resultados al momento de multiplicarles no son los mismos. Y la última, No son los... La última... No es equivalente. no es equivalente. Bien, estimados estudiantes, me alegra que sí creo que les ha quedado muy clarito lo que son las fracciones equivalentes. Esa es la manera de nosotros identificar. Como saben, tenemos dos pasos, dos maneras de llegar al mismo fin. Ustedes determinarán cuál es el menos complicado o con el que más ustedes se acoplen para resolver. ¿Entendido? ¿Sí está todo claro hasta ahorita? Una pregunta, profe. Dígame. Sí, profe.
Diga. Profe, una pregunta. En la plataforma solo toca elegir, nomás no he visto todavía la tarea de la plataforma. Sí, exactamente está Solo así. ese Una dato, hojita para que ustedes me determinen cuál fracción es equivalente y cuál no. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ah, y también, bueno, ahorita ya ya. vamos a revisar algo de la tarea, ¿ya? Si no tienen alguna pregunta Ya, más para profe. Sí. continuar. No, profe, ya está ahí, estoy entendiendo bien. Ya, miren, más o menos así es como ustedes tienen en la tarea, ¿no es cierto? Vamos a revisar si de pronto tienen alguna duda. Aquí yo les he descargado para socializarlos entre todos. Están los ejercicios, dice convertir 15 18avos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pasar de fracción, perdón, pasar de fracción a decimal. ¿Y cómo lo hacemos eso? Únicamente dividiendo, ¿no es cierto? Me dice convertir esta fracción, 42 16avos a decimal. ¿Qué tenemos que hacer? De igual manera, Dividir, dividir el numerador para el denominador y ya lo convertimos a decimal. Convierte 74 52avos a número decimal. También tenemos que hacer únicamente una división. ¿Qué dice en la tienda de Don Beto? Un señor pidió 9/6 de jamón. También aquí tenemos que convertir a decimal, solo que está en un contexto un poco abstracto el ejercicio, pero de ahí es únicamente una división. Dice la respuesta en decimal. Es porque ustedes tienen que dividir los 9/6 que pidió de jamón. Un suavizante de ropa marca en la etiqueta 1/4 de litro. ¿Qué número representa en decimal? Si dividimos 1 para 4, eso nos da un 0,25, ¿no es cierto? 25. Ya, esa es la primera parte de la tarea que ya más o menos les orienté. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, estimados estudiantes? No, profe, está bien. Ya, la segunda parte es algo muy, muy parecido a lo que acabamos de resolver. Tienen una lista de fracciones y ustedes deben determinar cuál es equivalente y cuál no. Bien, estimados estudiantes, esto es todo lo que se ha preparado para hoy. Por favor, les invito a que revisen la plataforma. Si tienen alguna duda adicional, me comunican. Sí, licenciada, yo, buenos días con todos. Buenos días. Verá, licen, tengo una inquietud. No sé si es mi error, discúlpeme. Verá, hay